entre estados y entre un estado y la comisión, o entre estados eventualmente si algún día llega, ya llegó al sistema universal, así que puede llegar al sistema interamericano, y una competencia contenciosa que es emitir opinión sobre cuestiones jurídicas a pedido de los estados. Esto está previsto en el artículo 64 de la Convención. Allí se establece el alcance de la competencia de la Corte para estos fines, pero no se dice nada sobre el valor jurídico que tiene su opinión consultiva. Se dice que la Corte va a dar la opinión, va a hacer saber su opinión sobre el tema planteado a la luz del derecho aplicable. La regla general en el derecho internacional, que es donde estas opiniones consultivas tienen lugar, es que en principio las opiniones consultivas son una función en la cual las cortes se transforman en consejeros jurídicos, son fieles al tratado que les da creación y entonces tienen una amplia libertad para decir lo que piensan, no están para nada sometidas a los planteos de las partes. Consecuentemente, se asume que en general las opiniones consultivas no son obligatorias. Sin embargo, una rápida mirada a la práctica de los estados permite decir que, y a la de las cortes, permite decir que en general no hay casos en los cuales los estados o las mismas cortes hayan venido en contra de lo que se estableció en una opinión consultiva. Es más, yo diría que ese mecanismo de autocita que tienen los tribunales internacionales, básicamente porque eso es lo que justifica esa tendencia tipo common law que tienen los tribunales internacionales, a falta de que exista una codificación en un cuerpo único que todos podamos consultar, demuestra que en general las cortes y los abogados y la comisión se basan en lo que dicen esas opiniones consultivas. Si nosotros pensamos cómo es la situación en el derecho argentino, en el orden jurídico vigente en Argentina, podríamos decir con facilidad que desde el fallo Giroldi, las opiniones consultivas determinan el alcance de los derechos protegidos, del mismo modo que lo hacen otros pronunciamientos de los órganos internacionales, en este caso del sistema interamericano. Cuando la Corte trabaja el caso Giroldi, cuando está hablando de la obligatoriedad de los tratados a los que les fue dado un rango superior a la ley, e incluso de aquellos que tienen igual rango que la Constitución, establece, y ahora cito, considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. Y la Corte sigue. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación del alcance de los derechos protegidos. A partir de ahí hubo un ida y vuelta que no tendría que ver con la Corte en sí misma, si los dictámenes de la comisión, los informes eran obligatorios o no, pero en lo que a nosotros nos interesa, esta parte de Giroldi nunca varió, es decir, que las opiniones consultivas se pueden tener por una emisión de opinión válida sobre el alcance de los derechos protegidos, y del mismo modo, así un rápido punteo de jurisprudencia de la Corte, de los 90 hasta hace poco, tomé 5 o 6 fallos, no más, pero para que vean cómo la Corte realmente menciona muchas veces las opiniones consultivas. Un caso sobre una acción de inconstitucionalidad, el caso de Petrich Domagoj del 98, la opinión consultiva 7 del 86, los dos casos de tablada, Costa y Felicetti, la opinión consultiva 13 del 93 sobre el alcance del informe del artículo 50, un incidente en la extradición de Astiz, en la opinión consultiva 14 del 94 sobre la responsabilidad del Estado por las leyes en violación de los derechos protegidos, lo mismo en Simón. Una acción de amparo interpuesta por Emilio Miñón en el 2002, la opinión consultiva 5 sobre los alcances del orden público. En el caso Expósito, que es, ¿se acuerdan?, un derivado del caso Bulacio, en el incidente de prescripción de la acción penal, nuevamente la opinión consultiva 14, en Arancibia Clavel otro tanto, y Carranza Latrubese, por nombrar sino uno, en el cual la Corte definitivamente habla de los informes de la Comisión. Allí se mencionan como 5 o 6 opiniones consultivas, la 19, la 1, la 4, la 6, la 20, la 3 y la 13. O sea, las opiniones consultivas entran y salen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que en principio uno debería decir
que esta opinión consultiva debería de serle útil a los tribunales de justicia argentinos para determinar el alcance de los derechos protegidos y también a los abogados que van a alegar ante esos estrados y a todos nosotros como titulares de los derechos que están allí puestos. El punto es que aquí hay dos cosas para retener. La primera es que la Corte Interamericana, que fue establecida como una corte para tratar en principio sobre derechos civiles y políticos, que eran los que mayoritariamente entraban por la puerta de la Convención Americana, se las ingenió con los años para hacerse dueña y señora también de los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales, como decimos ahora. Y esa es una vía que empezó hace bastante, básicamente porque el artículo 26 de la Convención Americana, que habla del desarrollo progresivo, diciendo que el 26 es el puente que une la Declaración Americana, la Carta de la OEA, con los instrumentos respecto de los cuales la Corte tiene jurisdicción. Y ese 26 fue invocado, fue utilizado por la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en muchísimas ocasiones para poder pronunciarse sobre derechos económicos, sociales y culturales, mucho antes de que entrara en vigor el Protocolo de San Salvador, incluso en la época en que la convención todavía no había entrado en vigor, la comisión hablaba de los dos tándems de derechos. El caso de los jubilados, el movimiento de jubilados de Uruguay de la década del 90, o el caso de Milton García Fajardo contra Nicaragua del 2001, son un ejemplo de cómo el artículo 26 permitió que la Corte hablara de esto. Últimamente la Corte amplió sus horizontes e incluso llegó a pronunciarse sobre el derecho al trabajo, en el caso de Lagos del Campo contra Perú, en un contexto en el cual la Comisión no había invocado el artículo sobre el derecho al trabajo como uno de los artículos, artículos que protegían derechos violados. La Corte justificó largamente su iuria curianovit, pero digo, la Corte pudo hablar de esto. En el caso de libertad sindical, la Corte tiene casos conocidos que tienen años, más de 20, el caso Baena del 2001, que es un caso en el cual la Corte ya dice algo que viene a decir a repetir en esta opinión consultiva, que es que el análisis de la libertad de asociación hay que hacerlo incluyendo y desde el punto de vista de la libertad sindical. Y ahí la Corte se manda un dictum que lo va a repetir en esta opinión consultiva, y es que la libertad sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus iuris de los derechos humanos. Luego analiza el artículo 16 de la Convención, habla de derechos y deberes, y básicamente hace foco en la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT para ampararse en que el despido masivo de dirigentes sindicales, en ese caso, habría sido una violación de derechos protegidos. Otro tanto va a ser en el caso Wilcatexé contra Perú del 2005, también en los dos casos no solamente va a hablar de las normas del sistema interamericano, sino que va a invocar el convenio 87 y también la jurisprudencia de los órganos de supervisión. Así planteadas las cosas, la pregunta del millón, creo yo, es ¿qué pasa si la jurisprudencia de la Corte en la opinión consultiva va más allá de otras normas de derecho del trabajo que están consagradas en el ordenamiento jurídico vigente en la Argentina al día de hoy? Pero eso le va a tocar a nuestro amigo Muñolo más que a mí. Así que vamos a esperar que Juan Pablo hable y después seguiremos con eso. ¿Qué cosas encuentro importantes en esta opinión? Tengo 10 minutos, ¿no? O sea, en esta opinión consultiva. Bueno, la primera es que la Corte básicamente hace como una especie de paseo sobre las características de la libertad sindical. Ese paseo le lleva a señalar que la libertad sindical es algo que hay que garantizar a trabajadores y trabajadoras públicos y privados, no solamente en el sector, en el área que produce bienes y servicios, sino también en las áreas administrativas del Estado. Y hay que garantizar que haya paridad, que no haya
privilegios o ventajas discriminatorias entre las del sector público y las del sector privado, que no sea necesaria una autorización administrativa para que los sindicatos puedan funcionar. Y básicamente lo que se hace ahí es como una reescritura en conjunto de lo que es la norma del artículo 8 del Protocolo de San Salvador, que es una de las pocas normas del protocolo que admite un sistema de peticiones ante la Corte Interamericana y ante la Comisión, un protocolo que, no sé, Laura corrige, 17 estados partes 17 estados partes al día de hoy, incluidos nosotros, y que tiene un inciso, el 8.1b, sobre el derecho a huelga. La Corte enfoca el convenio 87 y en ese hacer también describe lo que hace el convenio. Yo tengo a bien recordarles que el convenio 87 es uno junto con el 98, son algunos de los dos más ratificados, o sea, que tienen un universo de aplicación territorial más importante dentro del universo de los 187 estados miembros de la OIT. Cuando está trabajando el derecho a la libertad sindical, el convenio 87, la Corte, básicamente creo yo que en ese punto, no me voy a referir a la huelga, en ese punto, lo que la Corte hace es plantearnos las dos cuestiones. Yo tengo para mí acá que quizás habría que recuperar para esto alguna jurisprudencia importante que tiene la Argentina, que ha tenido la Argentina en el año en que estamos. Digo, a principios de este año, en marzo, el 4 de marzo del 21, la Corte hizo suyo el dictamen del procurador fiscal, que era Víctor Abramovich, en la causa Apsay contra Autopistas del Sol, sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 del convenio 87, que hace al patrimonio de los sindicatos y que habla de los sindicatos simplemente registrados y sin personería gremial. El dictamen de Abramovich, siguiendo lo que era una línea de la Corte en dos casos de la Asociación de Trabajadores del Estado, el AT1 y el ATO2, y en el caso Rossi, la jurisprudencia de la Corte había señalado que las disposiciones del 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551, era inconstitucional y que violaba el convenio 87 porque establecía un trato discriminatorio en relación con otros sindicatos. El dictamen de Abramovich hace suyo esto y además señala que el tema de que ciertos sindicatos tengan personería y otros no, y que puedan cobrar la cuota sindical y otros no, ejerce una determinada presión sobre el universo de los trabajadores que puede hacerlos elegir a esos sindicatos en perjuicio de otros que eventualmente podrían haber sido de su elección originariamente, y que esto establece un trato desigual que no debe ser, que no está permitido por la ley. Obviamente todo esto viene enmarcado en citar una enorme cantidad de normas, la Constitución argentina en el 14 bis, la Convención Americana en el 16, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el 22, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 8, el Convenio 87 y el estudio general que hizo la Comisión de Expertos del año 2012, que habla sobre los convenios fundamentales y que tiene un capítulo para el convenio 87 y el 98. En todos ellos se dice que, menos en los instrumentos de la OIT, que la opinión de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones es una guía ineludible para la determinación del alcance de los derechos protegidos. Yo me fijé y gracias a Dios todo eso pasó antes de que yo estuviera, así que esos eran sabios, esos sabían qué recomendar. Pero bueno, nada, contarles un poco sin tanta chanza, que esto es un antecedente importante. Me pareció ver recién que entre los que estaba el doctor Meguira, que hizo un muy buen comentario en ese momento sobre esto. La OIT estaba fascinada con el dictamen del procurador, con el fallo de la Corte, así que en ese punto estábamos todos felices.
En relación con la cuestión de la negociación colectiva, la Corte lo que hace es también retomar básicamente los instrumentos de la OIT, como en el caso anterior, desde la Declaración de Filadelfia en adelante, con todas las nuevas formulaciones, y señalar que la negociación es un componente esencial de la libertad sindical, ¿no? Y que, bueno, señala las obligaciones del Estado de abstenerse de actos que puedan limitar la acción de los sindicatos y de intervenir en procesos de negociación, y básicamente fomentar por parte de los trabajadores el mayor uso de estos mecanismos de negociación que brinden para lograr una protección adecuada respecto de no solamente los derechos laborales ¿no? Propiamente dichos, sino contra todos los actos discriminatorios o antisindicales. Yo creo que en este punto, hablando del 98 en general y del 87 en general, la opinión consultiva de la Corte lo que hace es básicamente plantearnos que estos derechos, incluso en el caso de la libertad sindical, la Corte dice que es un principio general de derecho internacional público, la libertad sindical, lo cual es como una manifestación yo diría que hasta cierto punto insólita. Digo, la Corte termina un párrafo, que ahora les digo el número, diciendo esto, punto, y sigue con otra cosa, ¿no? Básicamente no hay cómo cuestionarla, la Corte tiene razón, un principio general de derecho internacional público es una abstracción de una norma jurídica vigente, y el convenio de libertad sindical es uno de los convenios vigente para 150 y tantos Estados miembros. Esto está en las convenciones de derechos humanos de alcance universal y de carácter de alcance regional. La Corte no llega a la Carta Árabe ni a la Convención Americana, pero bueno, a la Convención Africana, perdón, se mete con la Interamericana y con la Europea. Y digo, y es aceptable, digo, esto es así. Lo que me parece es que el interés en darle una relevancia mayor lo bajó un poco, porque básicamente el principio general de derecho internacional público no es una norma creadora de derechos, en tanto que la libertad sindical, como un derecho que se repite en todas las constituciones o en la mayoría de las constituciones del planeta, que se repite en todos los tratados de derechos humanos, que a eso se le suman todos los convenios de la OIT, da la existencia de una norma consuetudinaria que dice que en materia de derechos humanos en el campo del trabajo habría en principio un derecho a la libertad sindical. Digo, me parece que por ahí hubieran dado mejor. Pero bueno, en todo caso, lo que la Corte dice no impide que mañana o pasado diga lo que yo estoy proponiendo. Digo, no le cierra un camino. Creo que la Corte, cuando hace esto, reitero, señala que estos derechos están sometidos a restricciones, se ampara en la norma de restricciones, en la fórmula de restricciones de la norma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Las restricciones tienen que estar previstas por la ley es, de acuerdo a la opinión consultiva 6 del 86, la ley del Congreso por el procedimiento previsto en la Constitución, porque es necesaria en una sociedad democrática para preservar el orden público y la salud pública o la moral o los derechos de terceros. Además debe ser antidiscriminatoria, debe ser idónea, debe ser necesaria y proporcional. Digo, estas son las restricciones que la Corte enfatiza. Y luego, bueno, hay toda una parte muy importante que la va a contar Laura, que tiene que ver con el enfoque de género. Digo, en la OIT esto es todo un tema, pero lo dejamos para charlar después. Y luego hay una última parte en la que se habla de la necesidad de que de tomar medidas para la actualización de las normas del trabajo, de la libertad sindical, la negociación colectiva, etcétera, en relación con las necesidades del moderno mercado del trabajo y de las nuevas tecnologías. Y allí es donde se abre la Corte dice poco, no dice tanto como uno hubiera querido, pero bueno, yo creo que lo que la Corte dice que es básicamente que los estados tienen que adoptar estas medidas, que tienen que ser muy cuidadosos y que hay que llamar a los que en la OIT se denominan los interlocutores sociales, que son los empleadores y los trabajadores, para poder adoptar normas que sean pertinentes.
Este es un ámbito en el cual probablemente haya mucha más norma de OIT que norma del sistema interamericano, todo lo que tiene que ver con el trabajo decente, es decir, esta historia de que uno se esté trabajando, que ese trabajo sea, como decimos los argentinos, en blanco, sea por las horas que están previstos trabajar, con la seguridad social que uno tiene que tener, con las posibilidades de ascenso que son propias del trabajo que ejercemos, con las capacidades de volvernos a capacitar o seguir capacitándonos continuamente para poder acceder a mejoras, etc. Digo, ahí hay todo un cúmulo de normas de OIT que no todas ellas son absolutamente obligatorias per se, pero que sí brindan un marco técnicamente solvente, aprobado por los estados, que pueden ser útiles para la realización o para el proceso de adopción de modificaciones a las normas del trabajo a la luz de los nuevos requerimientos. Yo creo que pararía ahí y en todo caso cualquier cosa seguimos después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Mónica Pinto, por estas interesantes reflexiones. Siguiendo con el orden de las exposiciones, es el turno de Laura Pautasi, profesora regular adjunta del Departamento de Ciencias Sociales de esta facultad, investigadora principal del CONICET, doctora en Derecho Social por la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, exdirectora del programa de Género y Derecho de esta facultad, y vale la pena destacarlo especialmente, es quien ha presentado un amicus curiae junto con otras destacadas docentes y profesoras de la Universidad de Buenos Aires, justamente en el marco del proceso de la opinión consultiva que hoy nos convoca. La profesora Pautasi va a reflexionar hoy sobre los derechos de la libertad sindical desde un enfoque de género en relación a esta opinión consultiva. Doctora Pautasi, tiene entonces la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre, una alegría esta convocatoria del Departamento de Derecho Penal, especial reconocimiento a todos los integrantes, y en particular a Juan Pablo Muñolo, porque ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esta perspectiva, entonces celebrarlo, y siempre hemos contado con la participación de la doctora Pinto, que ha sido todavía más enriquecedor el proceso. Efectivamente, mi participación y lo que he concentrado es para contar el proceso que muchas veces presuponemos cómo se dan estos procesos de opinión consultiva, pero no siempre conocemos cómo es la posibilidad de realizarlo. Y me parece que es un interesante, importante momento para ver las buenas prácticas que salen de nuestra casa de estudios, integrado por un conjunto, y un poco voy a contar y me voy a detener cómo es que llegamos a participar en este proceso de la opinión consultiva, muy brevemente, los puntos centrales que allí planteamos, para luego detenernos en algunos de los aspectos que consideramos, y ahí también asumiré una posición personal, considero más relevante de esta opinión consultiva, y me guardo para el final decir lo que le faltó a la opinión consultiva, o en todo caso las expectativas que teníamos centralmente con este interesante proceso que se dio en este marco. Entonces este es un marco de un proceso, y allí concretamente la posibilidad de haber participado con un amicus curiae vino de una iniciativa de profesoras de este departamento, que integran la red de profesoras de la Facultad de Derecho, concretamente Rocío de Hernández, Victoria Flores Beltrán, Julieta Lobato, Liliana Ronconi, es de otro departamento, pero integramos en esta iniciativa, del Centro de Derechos Humanos Liliana, Adriana Micaele y Verónica Vidal, junto con Lorena Ballardini, con quien estábamos a cargo del programa Género y Derecho de la facultad, y en la página del programa Género y Derecho pueden ver todo el proceso que hemos dejado allí en un apartado, en una idea también de que se utilice para incorporar el enfoque de género dentro de la enseñanza del derecho, que era nuestro objetivo por el cual participamos dentro de este ámbito. Entonces era un objetivo de estar dentro del proceso, pero estar dentro del proceso a partir de nuestra posición como profesoras de la facultad, pero además también integrando el programa Género y Derecho de la facultad, como también la red de profesoras de la Facultad de Derecho, y tuvimos el acompañamiento de dos organizaciones de la sociedad civil, el INESIP, en cabeza o representado por Silvina Ramírez, y el equipo latinoamericano de justicia y género por Natalia Gerard.
Entonces ahí elaboramos un amicus curia, que en este amicus curia, y por ejemplo en Argentina hubo varios procesos, los estados también participaron en esta opinión consultiva, fueron 7 estados, Argentina tuvo una participación, inclusive en la audiencia concurrió la ministra de las Mujeres, Género y Diversidades, pero también es una opinión consultiva bien particular en el sentido que participaron órganos de monitoreo del sistema, y ahí me parece que es importante destacarlo en este proceso, porque participó el mecanismo de monitoreo del Protocolo San Salvador, que es el grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales, pero también participó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Entonces me parece que esa perspectiva de ese trabajo que llegan en este proceso junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría, la red DESCA, que es el primer periodo de opinión consultiva que también hace la red DESCA, van fortaleciendo esta institucionalidad en el campo, no solamente de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también de la posición de construcción que hace el sistema interamericano en esta línea. Y además de muchísimas otras organizaciones de la sociedad civil, de Argentina participó la Asociación de Abogados Laboralistas, participó ANMAR como sociedad, como organización de la sociedad civil, participó la Universidad del Centro, la Universidad Nacional de Tucumán y otras organizaciones y universidades y ámbitos académicos que se pueden consultar. ¿Cuál era el objetivo de nuestro amicus? ¿O qué teníamos expectativas con esta opinión consultiva que la Corte se explayase en términos de género? Este era nuestro interés particular. ¿Y por qué era nuestro interés particular? Bueno, precisamente porque la comisión iba en esa línea, la red DESCA había enfatizado la necesidad de diferenciar los derechos de libertad sindical respecto a las mujeres, pero además precisamente porque es uno de los núcleos críticos de desigualdad estructural en la región. Generalmente esta región, que se denomina el continente más desigual de la Tierra, se mide únicamente por el coeficiente de Gini, pero no medimos la desigualdad, que es la más alta de la región, debido a la injusta organización sexual del trabajo y de los cuidados. Y entonces nuestro interés central era precisamente esa mirada sobre esa desigualdad estructural. Entonces no era una opinión consultiva más que buscase simplemente identificar las desventajas estructurales de las mujeres dentro del mercado de trabajo, sino también las responsabilidades vinculadas a la organización social de los cuidados, que van a impactar directamente sobre el mercado de trabajo, pero que además los cuidados generan valor económico. Es la economía no monetaria que va impulsando y tracciona y contribuye directamente en el Producto Bruto Interno. Esto que la pandemia visibilizó fuertemente en momentos, y que como decimos siempre, hoy nadie puede desconocer todo el trabajo y el valor económico que generan los hogares. Entonces era una oportunidad también en un contexto pandémico. La Corte en la opinión menciona marginalmente el contexto de pandemia, pero sobre todo lo refiere respecto al teletrabajo. Entonces este era un objetivo central que teníamos en la presentación de este amicus con las colegas. El segundo objetivo central que teníamos era insistentemente trabajar sobre el foco de violencia. Era el pedido de la comisión de la red DESCA, pero además también trabajar este fenómeno vinculado a la violencia en el ámbito del trabajo, violencia que en ese momento, inclusive en Argentina, todavía no se había aprobado el convenio 190, pero el convenio 190 ya aprobado a nivel de la OIT, pero además también las vinculaciones con respecto a la violencia política, porque lo que estábamos trabajando era centralmente respecto a la violencia en el ámbito laboral, pero centralmente el rol de las dirigentes sindicales y las mujeres en los ámbitos políticos. Y entonces este era un punto que nos parecía importante, y ahí centralmente también recuperábamos evidencia empírica respecto a la situación en Argentina. Sobre eso respecto al derecho de huelga, y ahí uno de los datos que nos impactaba centralmente era este bajo índice de sindicalización. La tasa de sindicalización en la región ha caído fuertemente, ha habido una recuperación muy leve, pero es una recuperación que en el caso de Argentina, si lo desagregamos por sexo, tenemos, de acuerdo a datos de la OIT, una tasa de sindicalización de mujeres en el empleo público que salta al 46%, que tiene que ver con una tradición de inserción de mujeres en el ámbito del empleo público, pero en el sector privado no llega al 30%. Y entonces este era un motivo también importante
de cuestionamiento, pero también de interrogante respecto a esta baja tasa de sindicalización de las mujeres en América Latina, que coincide en la mayoría de los países. Uno de los países que tiene mayor niveles dentro de los países de la OECD es México a nivel de la región, pero los índices son bajos en toda la región, o las tasas de sindicalización son bajas. Y el cuarto elemento que poníamos en este amicus refería a los mecanismos de monitoreo y centralmente recuperar, y es un orgullo que esté Mónica Pinto aquí, todo lo que la región ya había recorrido con los indicadores y con los mecanismos de medición a partir de las obligaciones que tienen los estados en el marco del Protocolo de San Salvador respecto al cumplimiento del derecho laboral y de las libertades sindicales. Y ahí era bien interesante recuperar. En el caso concreto de Argentina, en el momento de presentación del amicus, Argentina no había presentado el informe correspondiente a los derechos laborales y libertades sindicales en el mecanismo de monitoreo del Protocolo de San Salvador. Sin embargo, si veíamos y recorríamos los informes presentados por otros países a ese mecanismo de monitoreo, lo que veíamos datos muy interesantes, que era una oportunidad también que la Corte recuperase en esta opinión consultiva, en tanto planteaban la evidencia empírica, y planteaban también centralmente, no solamente la Corte, también marginalmente en la opinión, finalmente algo recoge sin citar esta fuente, pero recoge que observa que algunos países han avanzado respecto a fueros específicos, respecto a libertad sindical, pero ahí había un mecanismo intrínseco de monitoreo dentro del sistema interamericano que presentaba esta información. Y entonces con este amicus lo elevamos en el procedimiento conforme que habilita la Corte para las opiniones consultivas, participamos de las audiencias y esperamos con mucha ansiedad esta opinión consultiva, que sin duda es una opinión consultiva para celebrar en términos de la amplitud. Como bien decía Mónica Pinto, el recorrido que hace respecto a todo el encuadre normativo dentro del marco de derechos humanos, tanto del derecho al trabajo en general como el derecho a la libertad sindical y el derecho a la huelga, es realmente interesante, sirve de una guía muy clara y de una guía de esto que tanto hemos enfatizado en el marco de los consensos del sistema interamericano, de incorporar el enfoque de derechos humanos. Entonces allí está claramente condensado el corpus que identifica e interpreta este alcance. A mi gusto, y aquí empiezo con mis opiniones personales, demasiado nutrido por la interpretación dentro del sistema de protección universal, que es absolutamente necesario, pero a mi gusto extrañé mucho más interpretaciones de los propios órganos del sistema. De hecho, referencias sobre interpretaciones que se menciona en la opinión consultiva, por ejemplo, la línea que ha desarrollado centralmente la Comisión Interamericana respecto a empresas y derechos humanos, pero no ocupa un lugar para recuperar esta línea que se empieza a producir dentro de la Comisión para desarrollarla con mayor amplitud. El otro punto que se extraña dentro de la Corte, la Corte al inicio anuncia que va a profundizar sobre progresividad, y en realidad eso queda como mucho menos desarrollado hacia el final de la opinión consultiva. Probablemente tengamos opiniones disidentes, si ustedes lo encuentren mucho más desarrollado. En mi lectura sobre esta necesidad de este principio inherente, creo que avanza mucho más sobre no regresividad, precisamente para establecer los casos, que es una de las preguntas centrales que le establece la Comisión Interamericana, pero se detienen en menor profundidad sobre el principio de progresividad. Que respecto al mecanismo de monitoreo y a quienes trabajamos con evidencia empírica, es una de las áreas de vacancias centrales que hace mucho tiempo que venimos reclamando que los órganos, como el caso de la Corte Interamericana, vayan avanzando más. Que esto ya viene también una tradición, que en fallos recientes, como el fallo de Fábricas de Fuego, avanza la Corte más, y creo que también parte de la opinión consultiva se recuesta mucho en la sentencia de Fábrica de Fuegos. Sin embargo, quizás la expectativa con la cual íbamos era a una lógica de una suerte de carnadura más dura respecto al principio de progresividad, que al menos en mi opinión ha quedado un poco más debilitado. Y allí se extraña también una cita en algo que se hizo mucho énfasis durante el periodo de audiencias
convocada por la Corte en el marco de esta opinión consultiva al uso de los indicadores, al uso de la evidencia empírica. Creo que era una oportunidad muy concreta que la Corte tenía, porque ya hay esa evidencia empírica que no solamente el mecanismo del Protocolo de San Salvador ha producido, sino también la Convención de Belém do Pará, respecto a la medición de la violencia en sus múltiples manifestaciones. Entonces ahí me parece que lleva. Ahora, es interesante que la Corte avanza también, y de nuevo, quizás le falta más profundidad, pero avanza también en poner otros temas centrales de desigualdad estructural de la región. Vuelve a retomar temas vinculados que venían más rezagadas, en volver a ponerlos en agenda, como pobreza, como la vinculación respecto a distintas caracterizaciones de los tipos de trabajos informales. Es interesante que recoge también los trabajos informales de personas recolectores y recolectoras de basuras, trabajo sexual, lo deja ahí deslizado por el artículo 181, por el apartado 181, 182, y hace una serie de caracterización, avanza también sobre teletrabajo y sobre las distintas formas, pero el gran ausente, y ahí sí efectivamente y personalmente, es el derecho al cuidado. Y ahí el derecho al cuidado considerado no solamente respecto a las responsabilidades de los trabajadores formales, la Corte sí toma los ámbitos clásicos de reconocimiento de lo que históricamente llamamos, y seguramente ustedes están más familiarizados con el concepto de las políticas de conciliación trabajo-familia, toma las licencias, toma los permisos por lactancia, toma la protección de la maternidad, pero no avanza ni hace un corrimiento más fuerte en el concepto del derecho al cuidado como derecho humano, como derecho de la persona. Con lo cual, si hubiera avanzado en mayor profundidad respecto a instalarlo como concepto, hubiese sido realmente un momento muy oportuno en el marco de la pandemia, porque precisamente en la pandemia, como dije anteriormente, se puso en tensión centralmente la resolución de las responsabilidades de cuidados, que es, como dije, uno de los indicadores que hacen que este sea el continente más desigual de la Tierra. La pandemia no solamente que no modificó las responsabilidades de cuidados al interior de los hogares, que se concentran en las mujeres, sino que las aumentó. Y las aumentó, y asimismo también aumentó la violencia vinculada a las relaciones interpersonales al interior de los hogares. Entonces hay una consideración más amplia del derecho del cuidado, la extrañamos en la opinión consultiva, del mismo modo que el concepto sobre igualdad y no discriminación. Ahora hay figuras muy interesantes que incorpora, las lideresas y los lidereses sindicales. Y me parece que esto viene también de una tradición muy fuerte que tiene el sistema interamericano, las lideresas, y aquí por supuesto la doctora Pinto sabe muchísimo más que yo, pero la consideración de las lideresas al cuidado del medio ambiente, las defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces me parece que es interesante también esa idea de promover este reconocimiento que no es genuino por parte de la Corte, pero recuperar esa idea. Ahora, esa idea recuperada, desvinculada de los contextos, cómo estas lideresas sindicales resuelven sus responsabilidades de cuidado, es lo que hace que quede a mitad de camino este reconocimiento, porque precisamente no pudiendo resolver sus responsabilidades de cuidados y no pudiendo tampoco resolver las estructuras sindicales altamente patriarcales, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho de la mano de acciones afirmativas y de leyes de cupo, no han podido transformar el acceso de las mujeres a los cargos de conducción de las principales organizaciones sindicales de la región. Entonces allí me parece que la Corte avanza sobre igualdad y no discriminación, pero no se detiene fuertemente en las estructuras de segregación vertical y horizontal que todavía perduran respecto, no solamente en las formas de organización del trabajo, sino claramente en el ámbito que era objeto de esta opinión consultiva, que es la representación sindical. Entonces quizás un detalle mayor, lo cual, como dijo Mónica Pinto, este es un sistema, y la Corte lo vuelve a decir en la opinión consultiva muy claramente, el sistema de derechos humanos es un sistema vivo, y esto puede ser motivo, y motivo ojalá, por eso me parece muy importante los 7 estados que participaron dentro de la opinión consultiva, sea parte de las políticas públicas que luego los estados recuperen y retomen en esta dirección,
respecto a poder considerar y ampliar las caracterizaciones de que el trabajo remunerado y no remunerado no está escindido de la reproducción y de la sostenibilidad de la vida. Eso es cuidado. El cuidado son todas aquellas actividades que hacen a la sostenibilidad de la vida. Y entonces la participación sindical, la libertad sindical, el derecho a la huelga también tiene una vinculación clara respecto a la sostenibilidad, y esa es la principal incorporación desde un punto de vista de género. Y entonces para terminar y para darle paso seguramente a Juan Pablo, que va a tener muchas más precisiones, creo que es un importante aporte que hace la opinión consultiva, avanza fuertemente, se instala, y bienvenida esta instalación del tema. En el caso de Argentina también se da con la ratificación del 190 en términos de violencia. Argentina también avanzó sobre la normativización de la violencia política. Argentina ha liderado las leyes de cupo a lo largo de la región, hizo transformado, pero, por ejemplo, algunos estudios, el equipo latinoamericano de justicia y género mostró en un estudio que se llama Sexo y Poder, que en 10 años la participación de las mujeres en los cargos de decisión entre el año 2010 y el año 2020 solamente creció en 2% en los cargos de mayor decisión. Hay ámbitos donde ha sido mayor la participación, el Poder Judicial es uno de ellos, que ha ido avanzando en el acceso de mujeres a puestos de decisión, pero por ejemplo, en el ámbito sindical, en esas 10 décadas que analiza este estudio, que es un referente empírico porque es muy reciente, muestra que la participación de las mujeres en los puestos de decisión sindical retrocedió. En 2010 había un 5% de mujeres en los ámbitos de decisión sindical, y en el año 2020 teníamos solamente un 3%. Entonces estas reflexiones en el marco, de nuevo, de celebrar la opinión consultiva, de haber celebrado este proceso amplio de participación, y esto muestra también una sociedad civil, una academia, y esto me parece también muy importante a nosotros como Facultad de Derecho, muy activa en precisamente ser parte de estos procesos, como dije también de otros órganos que integran el sistema interamericano, como el Mecanismo de Seguimiento de Belén do Pará, el Grupo de Trabajo del Protocolo San Salvador, auguran un buen proceso de instalar en la agenda. Ahora, instalada en la agenda, instalada y avanzado sobre esta necesidad y sobre lo que la Corte claramente manifiesta y subraya de la necesidad del enfoque de género, requerimos de manera urgente políticas públicas transformadoras. Y con esta reflexión termino, porque esto es centralmente el punto más importante que la opinión consultiva deja abierta a futuro, y que es necesario que como Estados, como sociedad civil, vayamos fortaleciendo en cada uno de estos años. Así que me detengo por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Pautasi, por esta intervención desde un enfoque tan necesario. Finalmente, va a hacer uso de la palabra Juan Pablo Muñolo, profesor regular adjunto y subdirector del Departamento de Derecho del Trabajo de esta facultad, profesor titular de Derecho de la Universidad de San Andrés y doctor en Derecho por la Universidad de Granada en España, quien disertará sobre la doctrina del fallo Orellano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la luz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a Mónica y a Laura por una vez más, acompañar las actividades de este departamento, que tanto las demanda de manera prácticamente abusiva, pero para nosotros siempre un placer contar con ustedes, y agradecerle al doctor Massa por la convocatoria, y puntualmente y especialmente a Lucas Caparrós, que además de ser el anfitrión, fue quien tuvo la idea de, ni bien salió la opinión consultiva, ni bien tomamos nota de la opinión consultiva, de armar esta actividad para reflexionar en torno a ella. No puedo agradecerle con la misma intensidad el objetivo que me puso delante para vincular la opinión consultiva con el fallo Orellano, pero bueno, me la rebusqué, y la verdad es que me parece que hay algo que no se puede soslayar de la opinión consultiva vinculado a la problemática de la huelga, y es que
en este momento, por lo menos en Caballito, para los agnósticos como yo, Santa Rosa está mandando un mensaje contundente, así que estamos cerca, ¿no, doctora? Sí. Bueno, decía que en las normas internacionales de derechos humanos, que a la que la doctora Pinto refirió, no voy a reiterarlas, pero en todas, hay una definición clara respecto al sujeto titular del derecho de huelga. ¿Qué son los trabajadores? Yo no sé si esto es producto entiendo que, imagino que sí, y estoy casi convencido que sí, de una reflexión profunda respecto a la problemática de la titularidad del derecho de huelga. Algo que entiendo no ocurre del mismo modo en la sentencia de la Corte Orellano, donde desde mi punto de vista tenían más claro qué es lo que querían decir, pero mucho menos claro de qué forma decirlo. Esto me lleva a concluir en una primera afirmación, una preocupación académica constante en mi vida, por lo cual voy a abusar de este espacio para presentar una tesis mía respecto a el derecho de huelga, puntualmente a la titularidad del derecho de huelga. Es una preocupación académica en el sentido de que un derecho tan importante, tan determinante para el funcionamiento del sistema de derecho de relaciones laborales, como la huelga, en muchos casos esté sostenido en un andamiaje tan endeble, que no sucede así con otras figuras jurídicas, incluso en nuestra propia disciplina. Es por eso que me voy a permitir puntualizar sobre la naturaleza jurídica de la titularidad del derecho de huelga, o del derecho de huelga, mejor dicho, para, en función de ello, tratar de discernir dónde radica la titularidad del derecho, o la importancia de la titularidad del derecho, o de quién viene dada la titularidad de ese derecho. La huelga entiendo yo que es un derecho de carácter complejo, que como contraposición a los derechos de carácter simple requiere la colaboración de varios sujetos, con capacidad reconocida justamente por el ordenamiento jurídico para alcanzar esos objetivos. Además de un derecho de carácter complejo, es un derecho subjetivo, y como todo derecho subjetivo requiere un reconocimiento estatal que lo eleve, mediante el otorgamiento de algunas facultades, de determinadas facultades, sin las cuales ese derecho no podría definitivamente concluir. Se podría agregar que se trata de un derecho humano fundamental. En lo que hace a la estructura interna del derecho de huelga, lo trascendente, entonces, desde mi punto de vista, no reside tanto en la titularidad del derecho de huelga, sino en la titularidad de las facultades. Y esto es lo que nos ayuda a despejar, de alguna manera, cierta confusión respecto a si la titularidad del derecho de huelga es individual o es colectiva, puesto que el primer razonamiento de sentido común que suele hacerse es cómo va a ser de titularidad individual. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador puede declarar la huelga, y ahí se confunde la titularidad con las facultades. Entiendo yo que justamente esta confusión es de vital importancia para los argentinos, o para quienes estamos bajo el ordenamiento jurídico argentino. Me parece que esa confusión es la que anida en la redacción del artículo 14 bis, donde no hubo claridad respecto a diferenciar quién era el sujeto que portaba la titularidad del derecho de huelga, y aquel otro sujeto que tenía las facultades de llevar adelante una huelga. Esta teoría respecto a la naturaleza jurídica del derecho de huelga, que los españoles la resolvieron tempranamente tras la salida del franquismo, y en esto le debemos muchísimo a Carlos Palomeque López, quien aportó a lo que luego fue la jurisprudencia, o mejor dicho, la jurisprudencia del Tribunal Superior de España, toma el análisis teórico de Carlos Palomeque, y Carlos Palomeque hablaba ya por finales de la década del 70 de una titularidad diferenciada del derecho de huelga. Titularidad individual, titularidad de tipo colectiva, pero hablaba de una titularidad diferenciada, de un doble plano jurídico, lo cual a mí, desde mi punto de vista, eso llevaba a cierta confusión, porque la titularidad o es individual o es colectiva, porque si no volvemos a repetir el error inicial que me lleva a hacer esta reflexión, y que es corregido
20 años de corregido, interpretado correctamente o aclarado por González de la Leja en su tesis doctoral respecto de justamente la titularidad de la huelga, donde él habla de la titularidad diferenciada de las facultades del derecho de huelga y no de la titularidad del derecho de huelga. La titularidad del derecho de huelga es aquella que decide el legislador constituyente que decide que sea el gremio, el legislador de una norma internacional que decide que sean los trabajadores, el constituyente español que decide que sean los trabajadores, el constituyente argentino que decide que sean los gremios. Lo trascendente, y ahí es donde se produce la diferenciación entre las facultades, entre los rasgos colectivos e individuales del derecho de huelga, es justamente en las facultades que posee ese derecho, más allá de que sea cual fuera su titularidad. En ambos casos, o en todos los casos, titularidad individual, colectiva orgánica, no orgánica, en todos esos casos, las facultades están puestas en algunos casos en cabeza del sujeto individual, por ejemplo, la adhesión a la huelga. La adhesión a la huelga es una facultad de titularidad indefectiblemente individual, es decir, solo aquel que puede decidir si adhiere o no a la huelga es el trabajador, que es el que tiene un contrato que lo une con su empleador. Y en cambio hay facultades de titularidad colectiva. Por ejemplo, la más común y la que más confusión genera es la de declarar la huelga. ¿Quién puede, si no declarar la huelga, que no sea un sindicato o por lo menos una organización de trabajadores? Del mismo modo que la facultad de levantar la huelga o de desconvocar la huelga, como dicen los españoles, también corresponde a ese mismo sujeto que tiene la facultad y la legitimidad política para convocar o levantar la huelga. Es decir que a mí me parece que aclarando esa diferenciación entre titularidad y facultades del derecho, llegamos a la conclusión que quien define la titularidad del derecho es el legislador, el que pone en cabeza de uno u otro sujeto, por los motivos que sea, y en todo caso, si hay tiempo, luego podremos profundizar sobre esto, por una decisión de política jurídica, básicamente decide que esté en cabeza del trabajador, del ciudadano, del gremio, del sindicato más representativo. En el caso de la Argentina, y esto para acercarme a la referencia al fallo Orellano, el producto de esta generosa convocatoria, la discusión respecto a gremios y sindicatos es la que nos lleva, o mejor dicho, llevó a la Corte a tener que tomar una decisión en ese sentido respecto a una discusión que viene desde la sanción propia del artículo 14 bis, o de la incorporación del artículo 14 bis a la Constitución del 53. Ya en el año 88, en el Congreso Internacional de Derecho del Lavoro en Italia, se hablaba, ¿y por qué señalo Italia? Señalo Italia porque en el año 88 Italia vivía una situación altamente conflictiva, producto de las acciones de los comités de base, es decir, de los comités de base que superaban a las conducciones sindicales, sobre todo en aquellas actividades vinculadas al sector público, al transporte público, las manifestaciones más afectaban el orden de la ciudadanía, el funcionamiento de la ciudadanía. Ya el profesor Tosi decía que había que superar la discusión respecto a la titularidad del derecho de huelga para hablar de titularidad difusa o de titularidad sindical. Y esa anticipación que hacía Tosi en el año 88 repercute en la Argentina en el fallo Orellano, donde efectivamente se discute, se debate sobre la titularidad difusa o la titularidad sindical del derecho de huelga. Aclaro que más allá de mi visión crítica, respetuosamente crítica del fallo de la Corte, uno podría incluso aplicándole esa visión crítica una mirada condescendiente, mencionar que así todo, el resultante de la sentencia de la Corte es superadora de la doctrina de antaño de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que venía restringiendo aún más la titularidad del derecho de huelga. Sin embargo, más allá del resultado, que lo rescato antes de comenzar este análisis crítico y sobre todo breve, señalo, digo, como un mérito el hecho de haber llegado a una conclusión que amplía derechos respecto de la jurisprudencia tradicional
en la Argentina, no por cierto de corte, que no se había expedido al respecto hasta el fallo Orellano. El fallo Orellano comienza con una referencia a un constituyente del año 57, a Jauregui Berry, que mencionaba que la huelga no era un derecho individual de los trabajadores. Lo que ocurre es que en esa comisión hubo muchísimas expresiones, con lo cual esa cita, digamos, creo que fue un disparador para salir corriendo para otro lado, porque están las referencias de Vergés, del propio Bravo, o del mismísimo Alfredo Palacios, hombres de esta casa, que hablaban de distintos tipos de titularidad, pero nunca hablaron de la titularidad sindical de los derechos. Es decir, que en la Constitución del 57, en el debate del propio 14 bis, nunca se habló de una titularidad sindical. Siempre fue una discusión que, según mi análisis del debate, el debate giró en torno de la titularidad colectiva no orgánica, de la titularidad gremial, que es la que definitivamente se adopta, a la titularidad de los trabajadores, incluso los ciudadanos, que era la sostenida por Alfredo Palacios. La Corte hace mención a este artículo, a una intervención de Jauregui Berry, y que a mí me permite simplemente mencionar que el antecedente del debate constituyente no tuvo nada que ver con la interpretación final de la Corte, y de hecho la Corte lo que hace, dice, en virtud de esta afirmación que no se puede considerar como sustantiva, pasamos al considerando 8, digo yo, pasa la Corte a expresar sus fundamentos, siendo el considerando 8. Que verdaderamente, como decía, es cuanto menos laberíntico. Parece que la Corte comienza, en el considerando 11, por ejemplo, la Corte parece discurrir el derrotero del convenio 87, mencionando de manera acertada que el convenio 87 no pareciera limitar la titularidad del derecho de huelga a las organizaciones sindicales. Mejor dicho, dice textualmente en el considerando 11, el derecho a declarar la huelga. Es decir, que esto justifica el porqué del comienzo de mi exposición, haciendo referencia a una cuestión teórica irresuelta, porque la propia Corte está confundiendo la declaración de la huelga con la titularidad del derecho, algo que ya vimos que es propio de las facultades del derecho y no del derecho. Hace referencia al 3.1 y al 10 del convenio 87, y dice que del juego de esos artículos, la titularidad, de esos artículos del convenio 87, perdón, la titularidad estaría garantizada tanto para sindicatos como para organizaciones de trabajadores. Yo estoy dando argumentos, y ustedes que conocen el resultado de Orellano me van a decir, pero ¿cómo hizo para llegar a ese resultado? Bueno, voy a dar otro argumento, el argumento nodal, no por ello el más sólido, respecto al cual la Corte termina concluyendo que la titularidad en la Argentina corresponde a la organización sindical en general. No hace referencia al sindicato más representativo, sino dice la titularidad en la Argentina está puesta en cabeza del sindicato. ¿Cómo llega a esa conclusión? Hace una interpretación de geolocalización, digo yo, del derecho de huelga, vía la apelación de la gramática textual del artículo 14 bis, porque dice que como el segundo bloque del 14 bis, que justamente se contiene el catálogo de los derechos reconocidos a entidades gremiales, al hacerlo inmediatamente después de la disposición final del primer bloque, reconoce el derecho de sindicación a los trabajadores, entonces, dice, desde una perspectiva integral, no caben dudas. Estoy siendo literal, porque aparte tengo la pantalla abierta con el texto, no es que estoy interpretando. No caben dudas, sostiene finalmente la Corte, del hecho de que la titularidad del derecho a, de nuevo, declarar una huelga pertenece al colectivo de los trabajadores, con lo cual persiste la confusión respecto a la titularidad del derecho y la titularidad de la facultad de declarar la huelga. No sé cómo estoy de tiempo, creo que puse mi... me quedan 2 minutos. 5 minutos, Juan Pablo. Por eso, está bien, perdón. Para finalizar, entonces, respecto a Orellano,
la Corte concluye que la titularidad del derecho de huelga, la titularidad para declarar, y vuelvo a mencionar el verbo declarar porque confunde, el derecho de huelga está puesto en cabeza del sindicato con personería o sin personería gremial. Es decir, que hace una interpretación, desde mi punto de vista, restrictiva del artículo 14 bis, que hace referencia a gremio, que es un fenómeno sociológico, a diferencia del sindicato, que es un fenómeno jurídico. En definitiva, para cerrar la interpretación respecto a Orellano, la Corte, en primer lugar, confunde, como señalaba, la titularidad del derecho con la titularidad de las facultades del derecho, lo cual indefectiblemente le iba a llevar a un argumento, a una conclusión desacertada, y se produce una afirmación de la Corte que, desde mi punto de vista, es lo más trascendente que se puede encontrar en ese fallo, que contradice, por cierto, el decisorio, y es que sostiene que la titularidad del derecho de huelga es de carácter no orgánico gremial, tras afirmar que la titularidad de huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes. Es la mejor definición que hay de gremio, sin embargo, la Corte, tras definir gremio, termina otorgándole la titularidad del derecho de huelga al sindicato simplemente inscripto, es decir, sacando del ámbito de tutela del derecho de huelga a aquellos trabajadores no sindicalizados. En definitiva, ¿qué es la importancia de una interpretación correcta del derecho de huelga? De la titularidad del derecho de huelga, de las facultades que están incluidas y que hacen posible al derecho de huelga. Tiene que ver con que, de acuerdo a la interpretación que yo haga, o en cabeza de quien reconozca o decida que está puesto el derecho de huelga, eso amplía o reduce el campo de protección hacia quienes tienen la posibilidad de hacer uso de ese instrumento fundamental para la mejora de las condiciones, la defensa de sus intereses de clase. Quiero decir, claramente, si reconozco que la titularidad del derecho de huelga corresponde simplemente al sindicato con personería gremial, algo que venía sosteniendo la Cámara desde que yo me puse a leer sobre este tema, efectivamente, el campo de protección es ínfimo. Ahora bien, la Corte, tras este resolutorio, lo amplía a aquellos sindicatos simplemente inscriptos, pero desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no resuelve y sigue estando en contradicción con el artículo 14 bis, que claramente hace referencia a los gremios. Donde el constituyente en el 14 bis quiso decir sindicatos, desde mi punto de vista dijo sindicatos, y donde quiso decir gremios, dijo gremios. Hasta aquí entonces mi aporte. Espero que haya sido útil, y también una nota al pie: la opinión consultiva ha tocado otras fibras del modelo sindical argentino que no pueden soslayarse, pero que a ese respecto la Corte ha estado, o se encuentra, mejor dicho, absolutamente en consonancia con lo que ya había expresado la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, profesor Muñolo, por la intervención. Ahora sí, nos quedan todavía algunos minutos de esta actividad, así que vamos a pasar a leer. Tengo dos preguntas de una misma persona en el chat. Los invito y las invito a que formulen algunas preguntas adicionales o a que pidan la palabra si así lo desean, porque tenemos, como decía, un ratito para estas dudas o reflexiones. Diego Fanjul pregunta dos cosas. La primera: ¿por qué no se cumplen los cupos en las negociaciones colectivas en Argentina, en general, para cualesquiera de los expositores y las expositoras? Y la segunda pregunta que formula está dirigida a la profesora Pautasi, y dice: ¿qué sector, público o privado, avanzó o intenta avanzar en la implementación de políticas de cuidado y de licencias? No sé quién quiere responder a la primera pregunta. La segunda está dirigida, como decía, a la profesora Pautasi. Adelante, Laura. Y muchas gracias por las preguntas, porque dan la oportunidad de reforzar algunos puntos.
Bueno, ¿por qué no se cumple la ley de cupos? Es la gran pregunta, a pesar de todas las acciones públicas. Pero esto tiene que ver también con el otro tema de por qué no disminuye la violencia, a pesar de las numerosas políticas públicas. Y eso tiene que ver con las desigualdades estructurales. Ese es el núcleo crítico de las desigualdades estructurales. A ver, las estructuras patriarcales dentro de los sindicatos no es ninguna novedad, ni yo estoy planteando ningún tema novedoso. Ahora, ¿por qué las mujeres no pueden llegar en ese camino? Obedece a las estructuras patriarcales, a bajos niveles de demanda y de sindicalización al interior de las organizaciones sindicales, pero centralmente a la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Y entonces esa responsabilidad de cuidados que obedece a estas desigualdades estructurales es lo que van a impedir también promover, pero ahí centralmente hay una falta de cobertura, de cumplimiento en esta línea. Y ahí quiero volver a reforzar, no quiero que se quede con la impresión de que yo señalé que en la opinión consultiva no se tomaron estos temas. Cuando la Corte habla en la opinión consultiva a partir del apartado 191 en adelante, plantea todos estos temas, plantea las relaciones entre cuidado, toma inclusive datos de ONU-Mujeres. Lo que yo planteo es que no profundiza centralmente y lo vincula con progresividad que hubiese sido la oportunidad de salir al contenido mínimo. La Corte refuerza la necesidad de políticas de cupo, lo dice claramente. Ahora bien, ¿qué pasa con las políticas de cupo? Tiene que ver con esta pregunta, porque después luego no se cumplen o solamente en 10 años la participación sindical retrocedió en Argentina y estamos en niveles de 3% en 2020 de acceso al cupo. Entonces esto tiene que ver con una pregunta, digamos, una situación de desigualdades estructurales. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, la agenda de cuidados es una agenda que está presente quizás de manera más tardía en Argentina que en otros años, pero sí se ha avanzado tanto en sector privado como en el sector público, centralmente en incorporar medidas. Pero ahí tenemos que diferenciar parte de lo que yo también planteaba respecto al derecho al cuidado. Cuando hablamos del derecho al cuidado, hablamos de un derecho humano de las personas, un poco recuperando lo que planteaba Juan Pablo respecto a si es un derecho individual o un derecho colectivo. Lo que tenemos son avances relativos en algunas medidas que se han adoptado respecto a los empleos asalariados formales. Por ejemplo, el Poder Judicial ha incorporado importantes medidas de conciliación trabajo y familia, sobre todo ha ampliado licencias por nacimiento de hijos para varones, algunas medidas vinculadas a infraestructuras, se han creado muchos lactarios, nuestra facultad tiene un lactario, ese es, aunque no lo conozcan, quizás muchos, pero ha sido una de las grandes posibilidades también de dotar de infraestructura para el cuidado. Luego tenemos algún tipo de regulaciones y tenemos más de 70 proyectos que en los últimos años se han presentado sobre ampliación de licencias para trabajadores remunerados. A nivel federal, como país federal, hay algunas jurisdicciones que han avanzado más. Ahora, sí es importante recuperar que ha habido una iniciativa que fue liderada por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, lo veo acá el profesor Rapp que integró, convocando una comisión de expertos para diseñar un anteproyecto de ley para crear un sistema nacional de cuidados en Argentina, donde pretende este sistema nacional, en el momento que el Ministerio evalúe la presentación, que será a partir del Poder Ejecutivo, precisamente organizar todas las prestaciones vinculadas a los cuidados. Pero sí hay muchas experiencias, yo después puedo facilitar a través del Departamento Laboral muchas experiencias virtuosas de incorporar tanto en sector público como en sector privado medidas y acciones respecto al reconocimiento de los cuidados de niñez, pero también en algunos casos se está avanzando para personas con discapacidad, que es una gran demanda de las organizaciones de discapacidad, y también para el cuidado de personas mayores. Muchas gracias, doctora Pautasi. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión más sobre aquella primera pregunta que no iba dirigida a nadie. Si no, formulo una pregunta, voy a condensar 3 preguntas en una, pero creo que la doctora Pinto quería hacer alguna consideración, tenemos tiempo, así que si quiere... Gracias, Lucas. Digo, escuchemos las 3 preguntas. Yo después quería agregar algunas cosas en general, pero escuchemos las preguntas primero. Bueno, digo, si no, pues digo, son 3 preguntas específicas para el doctor Muñoz, si no, digo, le doy la palabra a usted y después continúo con esas preguntas, como prefiera. Como quieran. Bueno, gracias. Yo quería resaltar
resaltar, ocuparme de algunas cosas que me parecen que son importantes en esta opinión consultiva. La primera es que cuando la Corte plantea el encuadre normativo de las preguntas que se le hacen, tiende a dar un enfoque que es el enfoque que me parece que se está teniendo el tema de las normas internacionales del trabajo en los últimos años. A ver, tratando de ponerlo lo más claramente posible. A partir de la Declaración de Filadelfia hay como una especie de línea paralela de las normas de derechos humanos y de las normas internacionales del trabajo. Pero esas líneas paralelas, en rigor, son como los durmientes del tren, ¿no? Van paralelo un montón de tiempo hasta que en algún momento se empieza a producir esa cultura de derechos humanos que hace que las normas de derechos humanos intenten cruzarse con las otras y viceversa, que es un producto cultural que tarda más años en producirse que la mera fecha de nacimiento de las normas. Digo, los argentinos lo conocemos, a partir de la reforma constitucional del 94, todo el mundo empezó a hablar de derechos humanos y de tratados de derechos humanos y de criterios de derechos humanos, porque se visibilizaron de una manera que no fue tan clara en los años anteriores, aun cuando esos tratados podían estar en vigor. Y ahí me parece que es importante el primer mensaje de la Corte, que habla de lo que ahora se llama la regulación internacional del trabajo, es decir, cómo todas estas normas juntas enriquecen las lecturas de uno y de otro lado, ¿no? Y esto me parece que es bueno, que es positivo. La otra cosa que quería comentar es que cuando la Corte, y paso a la parte del género, cuando la Corte se preocupa por cuáles son los temas sobre los que quiere hablar en relación con el enfoque de género en materia de libertad sindical, toma como 6 o 7 temas, y estos temas también, en muchos casos, habla del derecho de las mujeres a igual remuneración por igual trabajo, a la tutela especial de los derechos de las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas, el equilibrio de las tareas domésticas y de cuidado con las tareas profesionales del empleo u ocupación, eliminar las barreras para poder ingresar a los sindicatos y participar activamente, la transición de la economía informal a la formal, la prevención de la violencia y el acoso sexual y el combate de las causas estructurales. Laura habló sobre muchas de esas cosas, pero yo quería volver sobre cómo ciertos convenios OIT que no fueron pensados solamente para las mujeres, terminan siendo convenios que tienen una clara lectura de género en relación con las mujeres. En muchos casos esto es mujeres y otras identidades de género, pero en otros casos es específicamente mujeres porque son las usuarias más habituales de esos convenios, ¿no? Y si uno puede pensar que igual remuneración por trabajo del mismo tipo es el convenio 100 y las responsabilidades familiares es el convenio 156, estos no fueron pensados solamente para nosotras, pero nosotras somos grandes usuarias de eso. Pero una de las lecturas interesantes que se producen con los tiempos es, por ejemplo, qué pasa con el convenio 183, que es la protección de la maternidad. En algún momento la protección de la maternidad, de acuerdo a ese convenio, que es un convenio que ya tiene sus años, está prohibido en ciertas áreas el trabajo de la mujer embarazada, porque está embarazada. En tanto que ahora la lectura está prohibido el trabajo en determinadas áreas de la mujer embarazada cuando ese trabajo pueda ser perjudicial para su salud o para la salud del bebé que está criando en su panza, digo. Hay como otro tipo de lecturas que se están imponiendo y no es simplemente, bueno, sos mujer, estás embarazada, entonces no podés trabajar, que es lo que muchas veces había sido como una especie de reclamo de que me dejan fuera del tren que me está llevando para poder tener oportunidades de crecimiento dentro del empleo. Y ahí entra también el 190, ¿no? Que es un convenio que se las trae, diría yo, porque básicamente cubre un espectro amplísimo. Juan Pablo habló de esto en alguna otra ocasión, que creo que también estuvimos con Laura, y que es básicamente un convenio que no va a ser sencillo de aplicar, pero que es un convenio que cubre un espectro muy importante y que, atento con lo que es un poco el discurso de la OIT de tratar de lograr que la economía formal absorba progresivamente la economía informal de un país, llega incluso a estas situaciones de
de los trabajadores ambulantes, de las niñas que trabajan a veces en violación de la edad mínima, etc. Digo, y todo eso cubierto por un convenio 111, que es el convenio de discriminación. Entonces, esas normas que corren en paralelo con las mismas lecturas que se pueden hacer en un ámbito regional, donde las normas tienen como una vuelta de tuerca que hace que todos partamos como mínimo de una cierta realidad más o menos común, me parece que es una cosa interesante. Y después, nada, cerrar un comentario nada más que sobre el derecho de huelga. Aprendí mucho de lo que decía Juan Pablo, y una de las cosas que hasta el día de hoy se siguen escuchando en la OIT es la protesta de los empleadores, del interlocutor social de los empleadores respecto de la lectura de los artículos 3 y 10, dando origen a la posibilidad de un derecho de huelga, ¿no? Nosotros no tenemos problema, lo dice la Constitución, lo dicen otros tratados de derechos humanos, pero bueno, hay otros ámbitos en los cuales esto todavía sigue cuestionado. Y ahí me parece que es interesante porque en algún punto el Estudio General del 2012 y la Corte Interamericana se encuentran bien, así como para hacer una buena asociación, al hablar de la interpretación de conformidad con el objeto y el fin, que es un criterio ya hecho en materia de derecho internacional público. Todos lo aprendemos cuando estudiamos tratados, la Convención de Viena, pero que en realidad es un criterio que la Corte pergenia allí en la década del 50, intentando darle mayor firmeza a una convención que realmente entraba a tallar en un tema que si bien existía, no había sido nunca planteado así, que era el convenio contra el genocidio. Digo, cuando la Corte dice que las reservas hay que analizarlas de acuerdo al objeto y al fin del convenio, en realidad lo que está planteando es, porque punto seguido sigue diciendo, este convenio va a ser obligatorio incluso para los estados que no sean partes en él. ¿Por qué? Porque el genocidio es una causa que ataca a toda la humanidad, ¿no? Entonces digo, la fórmula del objeto y el fin es una fórmula muy fuerte, y tanto la OIT en todas sus observaciones, pero en el Estudio General 2012, que es el último, como la Corte Interamericana, la presentan juntos, y esta es una sociedad que es importante para poder seguir reafirmando el derecho a huelga en aquellos lugares en los cuales esto no es tan fácil como puede ser en un país como el nuestro. Gracias. Muchas gracias, doctora Pinto. Como decía, voy a condensar tres preguntas en una que se refieren prácticamente a lo mismo. Preguntan los doctores Seco, Correa de la Hoz y el doctor Meguira. Y le preguntan al doctor Muñolo si la Corte Interamericana, en su opinión, reconoce una titularidad doble del derecho de huelga o no, en favor de los sindicatos y de los trabajadores, y en todo caso, cómo ello colisiona o no con la doctrina de la Corte Suprema en el fallo Orellano que comentaba el doctor Muñolo. Perdón, pensé que eran tres preguntas. No, las condensé solo en una. Perdón. No, a mí la opinión consultiva hace referencia a, como no puede ser de otro modo, a la titularidad individual, habla de los trabajadores, ¿no? Digo, no puede ser de otro modo, porque tanto en el PISDEC, en el protocolo, en la Carta de la OEA, en todas se hace referencia a los trabajadores, con lo cual, el hecho de que en alguna redacción, que yo creo recordar, en alguna línea que hable de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, lo cual no obsta, y además va de suyo que si es de los trabajadores, esos trabajadores con ese derecho pueden hacer lo que deseen, pueden organizarse para reaccionar ante una cuestión puntual, coyuntural, sin darse una forma jurídica, digamos, sin constituir un sindicato, pueden luego constituir un sindicato. El problema es cuando la titularidad del derecho de huelga es reconocida exclusivamente al sindicato, porque eso lo que genera es la exclusión automática de aquellos que no estén sindicalizados, un colectivo de trabajadores, y esto aparte desde el punto de vista funcional no tiene ningún sentido, y en Argentina así funciona, porque si un cuerpo de delegados que no es un sindicato o un colectivo ad hoc tiene un problema, en el Ministerio de Trabajo lo atienden, y hasta, quiero decir, lo atienden, reciben ese conflicto, ponen los instrumentos para resolverlo, incluso los legales, por ejemplo, la conciliación. Con lo cual, desde ese punto de vista,
me parece que también guarda cierta disfuncionalidad. Esto es una problemática más propia de las relaciones laborales que del derecho al trabajo, pero simplemente para acotar algo más. Y respecto a esta posición, y aquí sí, porque me permito emitir mi opinión sobre por qué mi preocupación respecto de la puesta en cabeza del sindicato de la titularidad del derecho de huelga. El derecho de huelga no solo debe preservarse de cualquier abuso o restricción que pueda provenir desde el empresario, que es el que recibe la potencia de ese instrumento, quien, entre paréntesis, además, en los propios instrumentos internacionales tiene reconocido el derecho también a la huelga y a la acción colectiva, cierro paréntesis, sino sobre todo, y esto sí requiere una contextualización argentina, en un sistema de sindicato único, o de unidad promocionada, para hacer una apreciación abarcativa, si bien tributo a la primera posición, en este caso también preservar la huelga ante posibles involuciones del sindicato en sentido burocrático, como señalaba mi maestro José Vidasoria, al momento en que España decide, tras la experiencia franquista, poner en cabeza del trabajador en la Constitución la titularidad del derecho de huelga. Porque la huelga en España, durante la experiencia corporativista, había sido apropiada, el derecho de huelga había sido apropiado por esos sindicatos fascistas, entonces en una experiencia de salida democrática, el constituyente, hay una obra magnífica, Fernando Valdés Alré, Matías Prim, el propio Vidasoria, Tomás Salafranco, que analizan todo ese proceso de reforma de la Constitución, tratamiento de la titularidad de la huelga en la Constitución española, que es muy recomendable. Así que justamente en el contexto argentino, decía, mi posición es que la huelga también debe ser preservada ante posibles involuciones de un sindicato en sentido burocrático, que es el que tiene el derecho exclusivo de ejercer la huelga, el que tiene la llave para abrir y cerrar la posibilidad de que los trabajadores se expresen cuando encuentran una injusticia, sea esa injusticia del tipo que fuere. Bien, finalmente, por razones de tiempo, voy a hacer una última pregunta, que también es del doctor Meguida, dirigido a la profesora Mónica Pinto. Dice el doctor Meguida: me llama la atención que en la opinión consultiva no se haga referencia a la cuasi jurisprudencia de la comisión de expertos. ¿A qué lo atribuye? A ver, las menciones por los tribunales de otros cuerpos son en general poco generosas. Digamos, lograr que un tribunal internacional mencione a otro tribunal internacional es una cosa difícil. Yo podría decir, más que, estoy de acuerdo con Meguida, pero más que esto, digo, Laura dijo, ¿por qué no está la jurisprudencia de la comisión, si la comisión hizo un montón de cosas acá adentro? Yo creo que allí hay unas reglas de relaciones entre los órganos que básicamente nos superan a los mortales en general. Lo que sí tengo para mí es que, y me pone profundamente contenta, es que cuando se establece el criterio de la Corte Argentina en Giroldi, de establecer que el producto de los órganos de supervisión del sistema es lo que establece el alcance de los derechos protegidos, la Corte toma mutatis mutandi el mismo criterio cuando está hablando de la comisión de expertos de la OIT. Si usted le pregunta a la comisión de expertos, y esto me lo aprendí de memoria como el catecismo que nunca estudié, hay un párrafo que es el 16 normalmente, puede ser 14, a veces puede ser el 17, de acuerdo como venga a la mano, en los informes generales de la comisión de expertos en los que se habla del mandato. Ese párrafo del mandato fue redactado con más cuidado que el de una constitución, y básicamente lo primero que se dice ahí es que la comisión de expertos no emite opiniones vinculantes, sin perjuicio de lo cual, como tiene que ocuparse de lo que un Estado haga y establecer directivas para que el Estado pueda aplicar mejor los convenios de la OIT que ella está llamada
a controlar la composición, la importancia de quienes la integran, el carácter pacífico de las opiniones sin perjuicio de los cambios de composición, etcétera, han hecho de que se trate de un cuerpo de opiniones tan persuasivas que la mayoría de los estados la siguen. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es jurar por las religiones que uno cree y por las que no cree también, que uno sabe que eso no es vinculante. Yo me quedaría ahí, digo, debe haber algún tipo de petite raison, de esas que uno tiene que andar estudiando para saber por qué no las citan, pero bueno, la Corte en general no se ha ocupado tanto de la comisión de expertos, me parece, tendría que repasar Baena, si en Baena la Corte dijo algo, sobre cómo, lo citó más al Comité de Libertad Sindical, me parece, pero bueno, digo, en Baena, en el fallo de la Corte en Baena sí hay mención de la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, y lo mismo en el caso de Perú del 2005. Pero bueno, en fin, that's life. No tengo respuesta, doctor Meguira, lamento si usted esperaba que yo le dijera algo más preciso. Bueno, voy a formular, pese a lo que dije, una última pregunta por su pertinencia para la doctora Pautasi, es de la doctora Fabiana Sosa, y dice: a la luz de los datos que conocemos respecto del cuestionado cumplimiento del cupo femenino sindical, o la conocida incorporación de mujeres en secretarías feminizadas o de menor importancia política, ¿cuáles cree que son las principales barreras para la participación femenina en la representación sindical? Y bueno, muchas gracias, Fabiana, lindo verte. Bueno, hay múltiples estudios, y creo que la complejidad de los estudios nos ha llevado con distintas herramientas que tenemos para mirar esta situación compleja. Yo mencioné centralmente los cuidados, que es una de las herramientas, y las estructuras de poder patriarcales en las cuales la cristalización en las organizaciones sindicales es clarísima, pero también tenemos miradas interseccionales desde hace muchos años, donde las situaciones vinculadas al nivel socioeconómico, pertenencia étnica, condición de residencia y demás, también van a interseccionar sobre esa línea, que es lo que van a conformar estas desigualdades estructurales que impactan de manera diferencial de acuerdo a distintos estratos. Entonces, allí hay muchos estudios, inclusive estudios muy interesantes que han complejizado sobre la capacidad de agencia de las mujeres. Esto que se ha trabajado mucho también respecto a por qué las mujeres no, y acá hay muchos ejemplos, no sé, Trudeau cuando armó un gabinete paritario, él decía, no tuve problema en conseguir mujeres competitivas, había muchísimas, eran extraordinarias, el problema fue convencerlas de que ellas se sintiesen capaces de llegar a tener estos puestos y asumir puestos de organización. Eso no quiere decir que a las mujeres no nos guste el poder, no estoy hablando de eso. No tengo una mirada ingenua sobre esto. Estoy diciendo que tenía muchos más recaudos que un varón que enseguida es promovido para estos espacios, enseguida va a decir que sí. Las mujeres tienen muchas más resistencias y hay toda una línea de trabajo que complejiza, digo, responsabilidades de cuidado, arreglos familiares, distintas situaciones, pero además también la capacidad de las mujeres para llegar a estos puestos de representación. Y eso se entronca con una tradición del movimiento sindical altamente masculinizado, altamente que las presiones para las mujeres para que lleguen a esos puestos o a tener una labor destacada en términos de representación también tienen que ver con que tienen que adherir necesariamente a las pautas masculinas de las políticas. Y en eso hay una construcción, y eso los movimientos sociales, creo que desde ese gran cambio de agenda que Argentina dio en el 2015 con el Ni Una Menos, luego con el Me Too, y a mí también transformó la lógica. Es muy probable, y ustedes seguramente tienen mucho diálogo con los sectores privados, el mundo entero desde el 2017 tuvo un tránsito y un cambio estructural muy fuerte desde las denuncias vinculadas al acoso laboral. El Me Too produjo un cambio muy fuerte, distintas manifestaciones que tuvimos también han llevado en esa dirección. Y esto también ha impactado sobre el mundo sindical en menor medida, pero en tal caso las mujeres tampoco están dispuestas necesariamente a esas reglas. Entonces me parece que la imposibilidad no es solamente una dificultad de fiscalización, no es solamente una mirada de incumplimiento, sino también tiene que ver con esos múltiples factores
que complejizan y que hablan de estas relaciones sociales de género, estas relaciones estructuradas de género. Pero creo que centralmente poder arrojar luz sobre esa mirada, y ahí siempre quienes hacemos investigación, y esto ha sido parte de la práctica feminista. La práctica feminista siempre trabajamos con evidencia empírica. No puede ser que hoy todavía tengamos en la región más o menos un promedio de 35% de discriminación salarial. Pero recién eso se visibilizó cuando hubo datos confiables, cuando ya desde el año 99 la OIT tiene un estudio de Abramo y Todaro, donde habla de derribando un mito sobre los costos laborales de la maternidad, estudio que lamentablemente no se actualizó. Sin embargo, recién cuando hubo ese estudio se pudo salir claramente en un debate centralmente sobre esa línea. Y entonces creo que en esa dirección, y de nuevo una invitación, estamos en nuestra facultad para que y desde este departamento tan activo, que empecemos a estimular también los análisis del mundo sindical, de las relaciones laborales, como decía el doctor Muñolo, y son atravesadas por las relaciones de género. Y ahí me parece que vamos a poder, con una mirada interseccional, encontrar otros factores a los factores clásicos. No es solamente ciertos factores, sino que creo que hay un cúmulo de situaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Pautasi. Creo que con esto podemos dar por finalizado este espacio para preguntas. Yo me despido, pero para cerrar la actividad lo dejo en uso de la palabra al doctor Diego Tula, profesor y secretario del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta facultad. Diego, la palabra es tuya. Muchas gracias, Lucas. En nombre del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, muchísimas gracias a las disertantes, doctora Mónica Pinto, doctora Laura Pautasi, y al doctor Juan Pablo Muñolo por sus disertaciones e intervenciones, por supuesto al doctor Miguel Ángel Massa, director del departamento, por generar este espacio, y al doctor Lucas Caparrós, que ha sido sindicado como coordinador encargado de logística y autor intelectual. Y por supuesto a todas las personas que están detrás de la pantalla por habernos acompañado en esta actividad. Tengan ustedes una muy buena semana. Muchas gracias.